Hola y bienvenidos a Observación al Día. Yo soy Laura Espinosa y hoy 25 de noviembre, 25N, Día Internacional de la Acción Global para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, les invito a que me acompañen a ponerle la lupa a un tema de la agenda de las mujeres, pero también de la agenda política colombiana. El proyecto para erradicar la violencia contra las mujeres en la política, de las bancadas del Pacto Histórico y del Partido Conservador. Pero ¿por qué estamos hablando hoy precisamente de este tema y qué es exactamente la violencia contra las mujeres o qué manifestaciones de las violencias abarca? Tania Lugo es investigadora del componente de justicia electoral de la MOE y le hace seguimiento a algunos proyectos de ley relacionados con género que se discuten en el Congreso de la República. Tania, bienvenida a Observación al Día, gracias por repetir espacio aquí con nosotros y ayúdenos por favor a resolver estas inquietudes. Hola Laura, gracias por la invitación. Como señalaste, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha en la que se visibiliza la violencia que se ejerce en razón de género contra las mujeres en todo el mundo y se reclaman políticas en todos los países para su erradicación. Desde nuestra labor en la observación electoral, hemos insistido en que la violencia de género, como fenómeno estructural de la sociedad, impacta seriamente en la participación y en la representación política de las mujeres en Colombia. En ese sentido, cuando nosotras hablamos de violencia política contra la mujer, hablamos de agresiones dirigidas hacia las mujeres, sus familias o personas que tengan relación inmediata con ellas. Esto con el fin de impedir, desestimular o dificultar el ejercicio de participación y de representación de lideresas políticas, sociales y comunales. Dicha violencia, tal como se expresa en otros ámbitos de la vida de las mujeres, también tiene efectos en lo político. De acuerdo a las investigaciones que hemos realizado, se manifiesta mediante acciones físicas, psicológicas, sexuales, simbólicas y económicas como consecuencia de una cultura machista que ha establecido que los espacios de participación política son propios de los hombres. Tania, muy importante la labor que hace la MOE, pero sabemos que hay una agenda legislativa en el Congreso, un proyecto para erradicar la violencia contra las mujeres en política. Entonces, cuéntenos de qué se trata, cuáles serían esos mecanismos de protección que propone para las mujeres que ejercen liderazgos políticos y cuáles serían las sanciones o condenas que estipula esta iniciativa legislativa. Vale, el proyecto legislativo es fruto de la acumulación de 3 propuestas de ley, 2 del Pacto Histórico y una del Partido Conservador, las cuales coincidían en establecer medidas para prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en la vida política y así hacer efectivo su derecho a la participación en todos los niveles del Estado. Sobre esto, consideramos que es importante destacar ciertas medidas que propone este proyecto. Entonces, primero, el proyecto define 6 tipos de categorías de violencia política contra la mujer: económica, física, psicológica, sexual, simbólica y digital. A su vez, anuncia un listado de 31 manifestaciones de la violencia política como criterios para identificar y sancionar las agresiones basadas en género. Segundo, establece la obligación a todas las corporaciones públicas, tales como Congreso, asambleas, consejos, de generar canales de atención para todas las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos o que se encuentren trabajando en estos establecimientos. Tercero, prohíbe toda propaganda física o virtual en contra de los derechos políticos y electorales de la mujer, así como toda apología de odio con base en género o el sexo. Cuarto, enuncia una serie de medidas de protección y de reparación que se deben integrar en las competencias de las autoridades cuando se encuentren investigando este tipo de violencias, entre las que se encuentran revocar las inscripciones de la candidatura de aquella persona que incurra en actos de violencia. Por último, respecto a las sanciones, el proyecto establece que las conductas constitutivas de violencia contra las mujeres en política darán lugar a responsabilidad ética, electoral, disciplinaria y penal según con la normatividad vigente. Es decir, que toda esta ley va a servir como criterio para aplicar sanciones que ya se encuentran vigentes en la normatividad.
Asimismo, ordena integrar en el Código General Disciplinario las 31 manifestaciones de violencia que ahorita mencionamos. Bueno, Tania, ¿y en qué va el proyecto en el Congreso? ¿Qué considera la MOE al respecto? El proyecto fue aprobado en octubre en primer debate en la Comisión Primera del Senado y se encuentra actualmente en espera de rendir segundo debate en la plenaria del Senado. Para la MOE es fundamental que logre aprobarse este proyecto, porque en este momento las mujeres políticas se encuentran desprotegidas. No hay una definición legal para definir y entender este problema y con ello no existen rutas de atención lo suficientemente claras y vinculantes para que las autoridades que intervienen en el proceso electoral tomen medidas sobre estas violencias. De manera que la ley, al establecer la definición de la violencia, las manifestaciones, las medidas de protección, sanción y reparación, lograría superar los obstáculos en acceso a la justicia que tienen las mujeres con liderazgos políticos y así reducir los obstáculos o las brechas que tienen las mujeres en el marco de la política. Muchas gracias, Tania, por acompañarnos hoy en este episodio de Observación al Día. A ti, muchas gracias por la invitación. Y después de conocer sobre este proyecto que busca la protección de las mujeres que hacen política y la defensa de sus derechos, también queremos contarles que desde la MOE hace tiempo venimos apostándole a la defensa de los derechos políticos y electorales de las mujeres, así como a su protección y correcta aplicación. Por eso hemos elaborado distintos informes y propuesto protocolos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en política. Y uno de esos informes precisamente es el que presentamos hoy en el marco del 25N. Está fresquito, recién salido del horno y lo pueden encontrar en nuestro sitio web. Se llama Manifestaciones de Violencia Política contra Liderazgos y Candidaturas de Mujeres en un año de campañas electorales. Monique Rodríguez es investigadora del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE. Monique, bienvenida a Observación al Día y cuéntenos, por favor, ¿qué podemos encontrar en este informe? ¿Cómo fue su metodología y qué hallazgos y conclusiones se destacan? Muchas gracias por la invitación, Laura. Es un gusto estar aquí. Bueno, te cuento. En el informe nos vamos a encontrar con 3 apartados. El primero, referente a los hechos de violencia contra lideresas políticas, sociales y comunales a lo largo del 2022, resultado del monitoreo de medios permanente realizado por la Misión de Observación Electoral. El segundo, que presenta los resultados de la encuesta realizada por la Universidad de Uppsala y la MOE a 512 candidaturas al Congreso. Y el tercero, que expone hallazgos y recomendaciones. Dentro de esos hallazgos y recomendaciones, destacamos el hecho de que, así como las candidaturas de hombres y mujeres son distintas, las expresiones de violencia que sufren también lo son. Además de la violencia política, las lideresas enfrentan una violencia basada en género, que es resultado de una cultura machista que ha establecido que los escenarios de poder son propios de los hombres. Este panorama se agrava para mujeres afro, indígenas y raizales, que enfrentan agresiones que combinan aspectos sexistas y racistas. En ese sentido, la violencia contra las mujeres en política convergen con violencias estructurales que deben enfrentar en nuestro país. Muchas gracias, Monique, por contarnos sobre este interesante informe que, como ya les mencionaba a nuestros oyentes, pueden encontrarlo desde hoy en nuestra página web de la MOE, www.moe.org.co. Pero Monique, no la puedo dejar ir sin que nos cuente sobre la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género. ¿En qué consiste esta campaña? ¿Por qué desde la MOE decidimos vincularnos? Y bueno, ¿qué van a encontrar en las redes de la MOE las personas que quieran saber más sobre esta campaña? Se trata de una estrategia global implementada por personas y organizaciones de todo el mundo a fin de exigir la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Por supuesto, para la MOE esto es algo fundamental y es una campaña de la que participaremos, pues la violencia se ha constituido como uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de roles de participación y representación. En ese sentido, erradicar la violencia en su contra es una necesidad para el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, en este caso, de las mujeres. Como parte de este esfuerzo por visibilizar la violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, a lo largo de la campaña la MOE publicará piezas comunicativas dirigidas a sensibilizar a la población sobre la violencia física, psicológica, simbólica, económica y sexual que enfrentan las mujeres, y piezas de incidencia en favor de la realización de los derechos políticos de las mujeres y su participación en política libre de violencias. Esto estará complementado con un space en Twitter en el que
entre otras mujeres muy valiosas, contaremos con la única sufragista viva que hizo parte del movimiento que logró que las mujeres pudiéramos votar por primera vez en Colombia hace 65 años. Y por supuesto, con el informe sobre manifestaciones de violencia política contra liderazgos y candidaturas de mujeres en un año de campañas electorales y el documento de los resultados de la encuesta. Ambos pueden ser consultados en nuestra página web. Muchas gracias, Monique, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. Llegamos al final de Observación al Día y agradecemos a las invitadas que nos acompañaron hoy en este episodio. Monique Rodríguez, del Observatorio Político Electoral de la Democracia, y a Tania Lugo, de Justicia Electoral. Y muchas gracias también a quienes nos oyen y nos acompañan en este podcast. De nuevo, los invitamos a consultar en nuestro sitio web el informe Manifestaciones de violencia política contra liderazgos y candidaturas de mujeres en un año de campañas electorales y también a consultar o a echarle un ojito a la encuesta sobre experiencias de campaña y violencia política a candidaturas Congreso 2022, que aplicó un enfoque diferencial con el propósito de identificar si las identidades de género, la pertenencia étnica y el tipo de circunscripción tienen alguna relación con las afectaciones diferenciadas que pueden sufrir ciertas candidaturas. Misión de observación electoral: hombres y mujeres al servicio de la democracia y de la participación política de las mujeres libres de violencia. Chao y hasta el próximo viernes. Esto fue Observación al Día. El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia para que pronto la ley su juego